Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con la doctora Yari Vale Moreno, ginecóloga obstetra, y con la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica, sobre el fuerte impacto físico y emocional de la endometriosis. Bonita, que no se habla mucho, ¿verdad? Y de eso vamos a estar conversando. En prejuicio de las mujeres, estamos en unos segundos informales, así que compartan Facebook Live, mire, para que se beneficien todas sus amistades, sus familiares, su hermana, su mamá, porque esto a veces tarda 7, 8, 10, 15 años en descubrírselo. Y yo, esto no lo tengo en ningún lado, pero yo soy paciente de endometriosis. Y no se lo había planteado a mi invitada, y a mí me tomó 20 años que me diagnosticaran endometriosis. Fue hasta el momento en que fui a tratar de tener hijos, que entonces me enteré, y de eso vamos a estar conversando con nuestras invitadas de hoy. Veo que hay algunas y algunos ya conectados, así que vamos a dar comienzo formal a este Facebook Live. Buenas, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y las redes sociales. Hoy voy a estar conversando con la doctora Yari Vale Moreno, ginecóloga obstetra, y con la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica, sobre el fuerte impacto físico y emocional de la endometriosis. La endometriosis es una condición que provoca un dolor crónico que puede llegar a ser incapacitante. Esto puede provocar que las pacientes tengan que faltar a su trabajo, a la escuela también mensualmente, y dejar de hacer actividades cotidianas. También puede tener consecuencias severas físicas, como incluyendo la infertilidad. Todas estas situaciones influyen en el estado de ánimo y pueden llevar a depresión y ansiedad. De este tema vamos a estar hablando hoy con nuestras invitadas, ambas expertas, quienes además van a estar disponibles para coger tus preguntas. Así que ve escribiéndonos allá abajo en la página de Facebook de Es Mental o de FHS Salud Mental, que vamos a estarlas atendiendo a la medida que van entrando sus preguntas y sus comentarios. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. en Puerto Rico y entidad hermana, del Hospital Panamericano. Nuestro propósito es ofrecerte herramientas prácticas para distintos retos de la vida diaria. Así que sin más, comencemos la conversación. Bienvenidas a ambas. Ay, la doctora veo que se me desconectó. Vamos a empezar entonces con usted, doctora Barros. Hola, saludos. Gracias por la oportunidad. Doctora, en lo que la doctora Vale Moreno se conecta, usted ha especializado su práctica en partes. Aquí creo que la estoy viendo. Vamos a ver primero. Doctora, estamos teniendo problemas. Deje que ella pueda resolver, que está desde el consultorio. Usted tiene amplio conocimiento sobre la condición, así que un poco yo quería empezar hablando sobre la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis y por qué es como este misterio y es tan difícil de que nos diagnostiquemos a las mujeres y a las jóvenes con esta enfermedad? Pues mira, la endometriosis es una condición crónica del sistema reproductor femenino en donde el tejido que recubre el útero, que ¿verdad? Es normal que ese tejido recubra el útero, suele desarrollarse en otras áreas creando unas lesiones que estas se pueden identificar a través de estudios y demás, ¿verdad? Los expertos en medicina en eso pueden llevar a cabo esos estudios. Y estas lesiones, esta condición genera una serie de síntomas que tienen la capacidad de impactar el funcionamiento y la calidad de vida. Por ejemplo, el síntoma por excelencia, que es el que uno suele escuchar, es el dolor crónico pélvico. Y cuando estamos hablando de un dolor crónico, estamos hablando de un dolor que es incapacitante. Usualmente se da cuando viene la menstruación y estamos hablando que las pacientes de endometriosis pueden estar 2 días, 3 días, en los días que dura el periodo, en cama, o sea, sin moverse, porque esto es un dolor que les limita su funcionamiento. Y hay un Tengo sinnúmero de otros curiosidad síntomas. ahí, porque esto del dolor con la menstruación es como parte de nuestra cultura y de un mito, una leyenda urbana, y a todas se supone que nos duela y nos duele mucho, y todo el mundo dice, tómate la mamá o la abuela, tómate la pastillita y sigue andando. ¿Cuál es el show? Exacto. ¿Cómo uno distingue sobre lo que puede ser un síntoma regular de menstruación, que puede ser una incomodidad, versus, y pienso en mi caso también, yo nunca pensé que yo tenía nada, a mí me daban unas pastillitas y yo seguía andando, como, ¿verdad? Como pudiera.
Exacto. Lamentablemente, el dolor en la menstruación se normaliza a tal punto que si una mujer se queja o dice, mira, esto me duele mucho o esto me afecta, la gente quizás lo que le dice es, ay, tú eres una changa, estás siendo muy histérica, quizás escuchan comentarios como que eso les pasa a todas, o a veces inclusive dentro de la misma familia. Uno puede escuchar comentarios como que, nena, eso le pasaba a tu mamá, le pasaba a tu tía, le pasaba a todo el mundo, así que tómate 2 pastillas, un pad caliente, acuéstate boca abajo y ya está, y aguanta como puedas. Y eso lo que hace es que se normaliza, entonces la mujer que piensa, pues yo tengo que bregar con esto. Y no es hasta que se llega a una edad, que por eso es lo del este retraso que hay en la confirmación del diagnóstico, que el retraso en la confirmación del diagnóstico, que el promedio es como entre 7 a 9 años, o tenemos casos que 20 y pico de años, 30 y pico, yo he sabido de casos de mujeres que es a los 40 que literalmente le dicen lo que tú has tenido toda tu vida es endometriosis. Bueno, 25. No es por falta del recurso médico, sino es porque como toda la vida esto es normal, pues no es hasta que de momento llegan a la adultez y no pueden más, por ejemplo, con el sangrado abundante, con los accidentes, con el malestar que les provoca, o en el caso de algunas, cuando entonces van en la búsqueda de un embarazo, quienes desean buscarlo, se encuentran entonces con problemas de fertilidad, que ahí es que le dicen, mira, no, lo que tú has tenido todo este tiempo es esto. Y eso es un problema porque tenemos entonces mujeres por muchos años pasando un malestar que se puede atender y no se hace por estos comentarios. Pero para mí es bien importante destacar, sí es esperado que hayan unos malestares relacionados al ciclo menstrual, unos cólicos, claro que va a haber un hinchazón y demás. Ahí entraría lo que es ese síndrome premenstrual, el famoso PMS, pero si cualquier mujer que experimente una menstruación, que le incapacite su funcionamiento, que el dolor sea significativo, que tenga un sangrado bien abundante, accidentes constantes, inclusive otros síntomas como problemas gastrointestinales, esta pesadez, este cansancio que tú escuchas que te dicen, mira, a mí hasta pensar me cuesta, porque yo lo que tengo es como una energía tan baja que yo no quisiera hacer nada, eso no es normal. Es bien importante ir a una evaluación médica y porque no se tiene que vivir en dolor. La escucho y pienso que si hubiese algún tipo de condición que incapacitara por 2 o 3 días a todos los hombres del planeta, pues esto no se hubiese manejado de esta forma. Habría una crisis mundial, vamos a investigar qué es lo que vamos a hacer. Y no sería tomate una pastillita y aguanta y que falten al trabajo y que se fastidie, ¿verdad? ¿Dónde estamos hoy día en lo que la doctora puede conectarse? Ojalá pueda conectarse, que nos va a hablar ya más bien del diagnóstico y médicamente cómo se puede proceder, pero usted conoce bastante el tema y me gustaría hablar sobre entonces cómo se recomienda que proceda la joven, porque las jóvenes están menstruando desde los 13, incluso 12 años o antes, ¿verdad? 14, 15 años y empiezan con estos dolores. ¿Cuál es ese rumbo a seguir para tratar de empezar a tener algún tipo de tratamiento? Pues mira, obviamente es bien importante la parte de esa evaluación médica, ¿verdad? De que cuando se tenga un malestar o alguno de los síntomas diversos de la endometriosis, que yo sé que es una de las cosas que va a tocar la doctora, pero a modo rapidito, ¿verdad? Más allá del dolor, por ejemplo, cuando las mujeres tienen dolor, por ejemplo, a la hora de tener relaciones sexuales, esto puede ser uno de los síntomas. La endometriosis es una de las causas principales de infertilidad, los problemas gastrointestinales también están asociados. Ir a una evaluación médica. Obviamente en el área de ginecología. Yo sé que a veces cuando estamos hablando de adolescentes, porque esto, si hay algo que es peculiar, yo diría en las pacientes endometriosis que yo he conocido, es que cuando tú escuchas su historia, te dicen, yo tenía esto desde adolescente. O sea, esto no fue algo que salió de la nada. Y a veces en la adolescencia está el reto con los adultos de querer llevar a la menor a una evaluación ginecológica. Pero es bien importante que sepan que hay que llevar esa atención. Así que, ¿verdad? Puede comenzar en el pediatra, pero puede ir al ginecólogo. Atender, ¿verdad? Ahí le van a referir a los exámenes que sean necesarios. Sabemos que hay unos especialistas dentro del área del campo de ginecología que se especializan en endometriosis y pues tienen unos adiestramientos para hacer una serie de sonogramas, para hacer lo que son la laparoscopía, que es este procedimiento quirúrgico por el cual se puede también confirmar el diagnóstico. Y entonces, a base de eso, determinar cuál es el tratamiento adecuado para esa paciente, un tratamiento que responda a sus necesidades. Ya sea, ¿verdad? Lo que quiera buscar la paciente para manejar su dolor.
Y a eso quiero pasar con usted ahorita, porque usted conoce una serie de alternativas, tanto para bregar con el asunto emocional, ¿verdad? Como para bregar con que no hay que pasar dolor. Veo que la doctora Vale está por aquí. Doctora, la tenemos. Esta vez desde mi computadora, a ver que si no se me caiga la señal. Sabemos que usted tiene una práctica bien ocupada y que está ahí en la oficina y que el internet no es el mejor dentro de la oficina, así que no hay ningún problema. Pero nada más, aquí tengo un comentario y Dalí Cartagena dice, excelente tema, que no se habla mucho. Pues sí, comentábamos aquí que no se habla mucho, tanto que yo tuve que tratar de tener hijos por bastantes años antes que me dijeran, pues yo creo que tú tienes endometriosis, ¿verdad? Perdiendo el tiempo yo aquí y a esa edad para que me pudieran lo que la condición que tenía. Doctora, ya vale, paso con usted. Hablamos un poco con la doctora Barros Cartagena de qué es la enfermedad y cuáles son los síntomas, pero me gustaría entonces ir con usted más bien, porque fue a modo bastante somero, con ya qué consecuencias clínicas puede tener para una paciente una endometriosis, particularmente si no es tratada. Pues mira, básicamente, como bien dijiste al principio, sí, la mayoría de las pacientes con endometriosis tardan un montón en llegar al diagnóstico. Y es una pena porque esto es una de estos bien debilitante. O sea, a través del tiempo va perjudicando todos los órganos reproductores al punto de, ¿verdad?, de poder llevar a la infertilidad. Pero mes por mes, ¿verdad?, la paciente sufre de un dolor exorbitante en algunos casos, que puede llevarla a la incapacidad. Y eso es algo que no se reconoce mucho. No, muchos políticos tampoco quieren hablar de eso. Sé que hubo un proyecto de ley el cuatrienio pasado para, ¿verdad?, poder reflexionar un poco sobre cómo esto afecta a las mujeres y la imposibilidad de hacer sus labores diarias normales, que se le pudiera otorgar una licencia y también una, ¿verdad?, o otro tipo de labor que no requiriera lo que normalmente hace en esos días donde tiene la menstruación. Desgraciadamente, el diagnóstico, pues, muchas de las veces se hace por la laparoscopía, que es donde, ¿verdad?, es como lo hacemos, pero también puede uno llegar a la conclusión de que posiblemente tiene endometriosis o sospecha alta de endometriosis por algunos laboratorios que les hacemos a las pacientes que se ven asociados a elevaciones en esos laboratorios. No son definitorios, pero sí nos ayudan a sospechar más la condición. Y también por sonografía. Hay veces que diagnosticamos endometriosis porque la paciente tiene dolor en la menstruación, le mandamos a hacer un sonograma y tiene un ovario con un endometrioma, o como comúnmente se le conoce, quiste de chocolate, que no es nada de chocolate, es básicamente endometriosis en el ovario y pues obviamente causa un dolor brutal. O sea, que hay alternativas que no son la cirugía de inmediato. Si uno sospecha, va investigando poco a poco. Y Estamos entonces, por ejemplo, las muchachas de 13, 14 años, que quizás los padres no están inclinados, no ¿verdad? a los ginecólogos, sí. En los 13, 14 años es bien común ver dolor, pero siempre es bueno tener en la sospecha de que podrían tener endometriosis porque así puede empezar. Y pues eso es algo que yo siempre trato de descartar con los instrumentos que tengo, ¿verdad? Porque pues, por ejemplo, hacemos un sonograma pélvico si la paciente no está sexualmente activa, y hacemos unos laboratorios y de ahí partimos. También podemos tratar a ver si, ¿verdad?, el dolor mejora, que usualmente mejora muchísimo con hormonas. Con cualquier método contraceptivo hormonal vas a ver una mejoría en la sintomatología. Y hay difícil es convencer a las pacientes que tienen, ¿verdad?, unos prejuicios bien grandes con los métodos contraceptivos o los métodos hormonales, porque pues hay una resistencia, ¿verdad?, a optar por esa opción como método de tratamiento para la sintomatología. Pero sí es importante tratar de abordar el tema mucho para que ellas se convenzan de que esa es una de las alternativas más favorables para ellas. Una opción. La última pregunta precisamente la tenía sobre las opciones de tratamiento. Yo le pregunto, en mi caso, pues a mí mi sangrado era bien profuso y me causaba anemia. Yo no lo supe nunca hasta que ya grande me decían laboratorios y me decían, bueno, pues a veces estás anémica, y esa era la fatiga que comentaba la doctora Barros. Así que hay distintas consecuencias que puede tener.
Con estos tratamientos, está mencionando las anticonceptivas, no sé qué otras alternativas hay. ¿Qué tratamientos hay disponibles que pueden, si no, vamos a decir, curar, evitar algunas mayores? Desgraciadamente no hay cura, pero sí ahí, o sea, mejora la calidad de vida muchísimo. También está un antagonista de una hormona que se secreta en el cerebro que se llama Lupron. Este medicamento está también genérico, afortunadamente, porque es bastante caro. Y pues, pero es temporero. Es un medicamento que nosotros solemos usar temporalmente hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque tiene efectos secundarios de pérdida de masa ósea, o sea, de los huesos se ponen más frágiles, y obviamente lleva también a las pacientes a una asintomatología de menopausia. Eso no es usualmente Ideal. en primera línea exactamente eso, porque pues las pacientes, obviamente nadie quiere de pasar de dolor a síntomas de calentones, de no poder dormir. O sea, genera otra sintomatología que tal vez no sea ideal para las pacientes. Por eso sí nos dejamos llevar por pastillas, parcho, anillos de Poprovera. Son todos medicamentos que las pacientes pueden optar por, o el dispositivo intrauterino o hormonal. Hemos tenido pacientes que, bueno, yo he tenido pacientes que por más que, ¿verdad?, uno trata de convencerlas de que el de cobre no es el que deberían optar por, se lo ponen y pues obviamente los síntomas empeoran y el sangrado empeora, como bien dijiste, Omaya, que, ¿verdad?, que el sangrado puede ser bien profuso y llevar anemia, cansancio, o sea, se complica. Y esto pues definitivamente, cuando dije incapacidad, no lo digo livianamente, es algo que pues puede suceder. Así que atajar estos síntomas y llegar a un diagnóstico preciso para que la paciente se sienta como que, tengo nombre y apellido para lo que me pasa, no estoy tostada, no estoy loca, porque pues muchas veces los médicos, por no investigar, son los primeros que dismisan, eso es normal, y no hay normalidad en la cuestión del dolor de la menstruación con endometriosis, no es nada normal. Y como bien menciona, ¿verdad?, la doctora, que me imagino que lo abordó, depresión, ansiedad, son síntomas que vienen asociados con el tiempo y los años, por la falta, ¿verdad?, de diagnóstico y de poder decir, esto es lo que es. Y obviamente, aparte de todo, si uno llega a un diagnóstico en los 20 de endometriosis, tú puedes planificar mejor tu vida reproductiva, o sea, no esperar a los 40 para la reproducción, que Claro. es algo bien importante, porque a medida que pasa el tiempo, pues peor se pone. Yo siempre pienso por mi carrera profesional y seguir posponiendo. Si hubiese sabido, pues quizás no hubiese sido mi decisión, ¿verdad? Doctora, me río porque esa era la última pregunta, pero escuchándola, cuando usted no se pudo conectar, la doctora Barros y yo comentábamos que si, ¿verdad?, todos los hombres del mundo se incapacitaran 1, 2, 3 días o parte, ¿verdad? ¿Qué por ciento es el del 30 al 70? Conversaban fuera del aire, de las mujeres pueden sufrir esto. Pues del 30 al 70% de los hombres sufrieran este tipo de situación, que los incapacitaran el trabajo 1 o 2 días al mes. Pues creo que ya tendríamos unas alternativas mejores desarrolladas, y quería su opinión sobre eso. O sea, ¿se ha tratado suficiente, se ha investigado suficiente este tema? Definitivamente no, y es algo que es continuo. Siguen saliendo productos nuevos, hay unos productos mucho más que tratan de atajar los síntomas de lo que es la menopausia con la Lupron, para que las pacientes no sientan esos efectos secundarios tanto. Y hay pastillas, que también es positivo, no lo voy a mencionar aquí porque pues obviamente no es un advertisement para las farmacéuticas, pero sí hay esos remedios que también se pueden usar. Lo único malo es que son caros y muchos de los planes médicos no los cubren. Así que muchas pacientes... Los legisladores, ¿verdad? Bueno, exacto, pero... Algunos escuchan. Bueno, ahora mismo... Y ahora mismo tenemos el cuatrienio pasado. La doctora Eli Flores y yo estuvimos trabajando con el proyecto de ley endometriosis, fue aprobado en el Senado, lamentablemente en la Cámara de Representantes no pasó, y empezando este cuatrienio, la senadora Álvarez Ponde se comunicó con nosotras, y lo presentó. El proyecto fue aprobado en octubre, es el proyecto 174, es el mismo proyecto. Este proyecto aborda, ¿verdad? Y quiero hacer la aclaración, porque como yo le he dicho a los legisladores que he hablado, aquí no estamos ni creando materia, ni reinventando la rueda, ni viviendo un átomo. Aquí es enmendar una ley que ya existe. En Puerto Rico ya hay una ley que existe de endometriosis, que esa ley lo que dice, mira, marzo es el mes de concienciación, y el Departamento de Salud tenía que hacer unas campañas. Si no pasó, lo hacía la fundación, pues ya, ok, agua pasada no mueve molino.
Pero lo que le estamos proponiendo con el proyecto es, pues, fortalecer esa parte de las campañas educativas. Hay un segundo punto bien importante que es relacionado a lo laboral, porque una de las preocupaciones que suelen traer las pacientes es el miedo por las represalias a nivel laboral, porque tienen que faltar, porque tienen que ausentarse. Y lo que se incluye es que, por ejemplo, en términos de gobierno, porque sabemos que empresa privada, ¿verdad? Es otro proceso, pero cuando se orienta sobre acomodo razonable, se menciona endometriosis, se tenga esa alternativa. Y un tercer punto que para, ¿verdad? Y Dalí para mí es de los más vitales, es el de el acceso a tratamientos. Porque como bien dice la doctora, muchas veces estos tratamientos no los cubren el plan médico. Por ejemplo, si utilizan alguna medicación que también se utiliza en tratamientos de fertilidad, aunque la paciente lo está utilizando para su tratamiento de endometriosis, como en Puerto Rico ningún plan médico cubre nada de fertilidad, pues se lo niegan a la paciente, aunque la paciente no lo está buscando para tener, no lo está usando para un bebé. Correcto. Otra cosa es que se ha evidenciado los beneficios que tiene la terapia de suelo pélvico para las pacientes, el piso pélvico para manejo de dolor para estas pacientes. Eso también lo usamos, Y ningún plan médico cubre alguna de esas terapias. Entonces tú tienes, o sea, tienes una condición crónica que te afecta tu funcionamiento, me afecta mi estado de ánimo, me afecta mi calidad de vida y para colmo el tratamiento, para yo tener lo que por derecho todo el mundo debe tener, que es una calidad de vida, me da más estrés porque hay un factor económico, porque hay un factor de que no hay acceso a recursos. Así que con este proyecto de ley, pues lo que buscamos es trabajar eso. Actualmente el proyecto está en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. El lunes pasamos por allí a ver dónde el estatus. Y nos encontramos al representante Rodríguez Aguiló, que es el que dirige esta comisión, y nos dijo que pues estaba en espera de un memorial, sí, del Departamento de Salud, que ya sometió el memorial para el Senado, pero la Cámara está pidiendo un memorial nuevo y pues están esperando ese memorial para hacer el análisis y ver si va a votación y pues. O sea, no serían más niños en Puerto Rico. O sea, aunque fuera por ese interés a la política pública, pues miren, esto podría redundar en eso, porque si hay del 30 al 70% de las mujeres aquí con esta condición que les puede afectar la fertilidad, pues otro punto, si no quieren hacer por la condición médica y el dolor que pueden estar pasando las mujeres. Muchos comentarios, mucha gente conectada y se nos ha volado el tiempo y yo cambié todo el orden, pero no importa. Y Dalí Cartagena, excelente tema que no se habla mucho, nos había dicho. Y Belis Rodríguez, saludos, ese es el tema que me interesa para llevar a cabo mi disertación doctoral. Muy bien, Rodríguez. Y aquí ustedes tienen una fan de Belis que dice que son las mejores doctoras, ambas. Gracias. Gracias siempre por educar y por el apoyo a las endoguerreras, dice Brenda. Y Omi Miranda, excelente información. Estamos en los minutos finales ya de este Facebook Live. Doctora Barros, yo tenía como última pregunta algo que usted ya comenzó a hablar de posibles tratamientos multidisciplinarios. Usted enfatiza, le digo a todas y a todos los que están conectados, vamos a ver si hay algún varón conectado que quiera apoyar a las mujeres en su familia, que hay una historia completa de este tema en esmental.com. En la tarde de hoy vayan y búsquenla porque ambos recursos nos dan más información y más recomendaciones. Tratamiento multidisciplinario, usted destaca en esa historia, doctora. ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan importante la terapia psicológica? ¿Cómo se puede ayudar a los pacientes? Y si tiene otras terapias que puede recomendarle a las personas que nos están viendo. Pues mira, definitivamente, además del componente médico, que sabemos que es la prioridad aquí mismo, al igual que cuando se tiene que manejar cualquier condición crónica, la parte emocional es importante. No hay salud sin salud mental. Y ya de por sí, el tú tener un diagnóstico, pues tienes algo que no te gusta, que no quieres que te pase, eso te puede generar tristeza, te puede generar ansiedad. Cabe señalar que hay una correlación alta entre síntomas de depresión, síntomas de ansiedad en las pacientes endometriosis por el dolor, el impacto que esto tiene, no tan solo a nivel individual, en las relaciones de pareja. El tema de fertilidad, que eso es un tabú, que de aquí eso no se habla, ¿verdad? Que a veces se nos dice que paran como si eso fuera a comerse un Limber, pero eso es mucho más complejo. Y eso trae unos impactos en pareja a nivel individual y eso afecta a la parte emocional. Así que la psicoterapia, como yo digo, en psicología yo no te voy a curar la endometriosis porque eso ojalá tuviera una varita mágica para hacerlo y no puedo, pero sí te podemos acompañar a sobrellevar la experiencia y a tener destrezas que fortalezcan tu tratamiento médico, destrezas para manejo de dolor y cómo manejar la otra serie de síntomas. ¿Verdad? O las otras áreas que se impacten en este proceso. Otras, ¿verdad? Ayudas alternativas, como mencioné, las terapias de piso pélvico,
es algo que hemos escuchado en las pacientes que les ayuda mucho, hay unos especialistas en eso. Muchas también combinan, por ejemplo, pues la parte de la dieta, ejercicios como es el yoga, que el yoga pues ha tenido su evidencia para manejo de dolor. O sea, que hay alternativas, lo que buscamos es no podemos desaparecer la endometriosis, pero es como qué cosas puedes sumar a tu día a día para poder lidiar con eso y tener esa calidad de vida, es algo que pues es bien importante. Y bueno, a veces nosotras tenemos pacientes y esta no fue mi intención, pero yo voy a dar fe de que eso es así, porque yo, después de que supe, pues todo cambió. Yo tuve tuve una hija a los 42 años y bueno, el sangrado ha mejorado y bueno, la doctora sabe todo. Doctora, Vale Moreno, unas recomendaciones finales para las personas que nos están viendo. Definitivamente no claudicar cuando los médicos no den con su diagnóstico y el por qué tienen ese dolor. Es importante, ¿verdad? Ver que no sea endometriosis porque pues tiene todas estas repercusiones que ya mencionamos y definitivamente hay remedios para uno mejorar la calidad de vida. Como bien menciona la doctora Barros, definitivamente lo malo de la terapia de piso pélvico es que nada más hay 2 centros, yo creo que aquí en Puerto Rico, en Bayamón y en San Juan, y entonces también es costoso, como ella bien dice, y pues toma mucho tiempo, pero yo he tenido pacientes de endometriosis que se han beneficiado altísimamente de esa terapia. Así que, aparte de los medicamentos para el dolor y demás, que obviamente sí van de la mano con todo esto. Definitivo, eso es bien importante. Bueno, pues a todas y a todos los que nos están, a todas vamos a decir, porque la mayoría son mujeres, por lo menos las que nos están escribiendo, ya tienen aquí alternativas, ojalá la gobernadora nos escuche, es mujer, ¿verdad? Si los legisladores nos ayudan, pues la gobernadora... Bueno, yo tengo que decir, porque tenemos el video grabado de una conferencia de prensa, yo grabé ese video donde ella a principio de cuatrenio, ella se comprometió a firmar el proyecto. Lo que necesitamos es que el proyecto llegue, o sea, que salga de la Cámara y llegue a donde ella para Llevamos que lo... entrevistando muchos años, tome oreja, ¿verdad? Un proyecto que beneficia a muchas mujeres en Puerto Rico. Gracias a nuestras invitadas de hoy, la doctora Yari Vale Moreno, ginecóloga obstetra, y la doctora Barba Barros Cartagena, psicóloga clínica. Gracias por su tiempo, que sé que están muy ocupadas ambas. Y a ustedes por su sintonía. Recuerden seguir a EsMental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live. Y también escuchen nuestro podcast Cerebrando en Apple Podcasts o Spotify. Déjenos un review para que saber cómo les gusta y seguir haciendo temas que les interesen. Agradecemos a FHC por su apoyo, a los pacientes, familiares y profesionales como las que tenemos en el día de hoy por su colaboración. Sin más, y los dejamos con buenos deseos. Hasta la próxima. Bye. Bye.